Profe, audiencia, si me lo permiten, coloco aquí en pantalla. ¿Qué sucedió? Omar García Harfuch habla de lo que han estado haciendo algunos jueces y estar liberando delincuentes. Comentaron que lo iban a hacer el día de hoy y aquí están los datos. En el 24, una jueza de Guerrero determinó auto de libertad a Nabor N., alias El Camaleón, quien fuera jefe de plaza de la familia michoacana, y esta persona había realizado el secuestro de 7 elementos de una institución de seguridad pública en el año 2009. El 10 de abril del 2025, Francisco Javier N., alias M60, jefe de plaza de la familia michoacana, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria, dejando a las víctimas que fueron privadas de la libertad en un estado de indefensión. Nicolás Armando N., líder del Cártel del Golfo, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria el pasado 15 de abril. A pesar del grado de peligrosidad con el que han sido catalogados estos generadores de violencia, diversos juzgadores emitieron órdenes para que obtuvieran su libertad mediante sentencias absolutorias, auto de libertad y no vinculación a proceso. Quiero destacar otro caso relevante. El pasado 27 de febrero informamos el traslado a los Estados Unidos de 29 personas con vínculos con organizaciones criminales. Entre ellas se encontraban Miguel Ángel N., alias Z40, líder de los Zetas y fundador del Cártel del Noreste. Oscar N., alias Z42, del mismo grupo delictivo, quien fue considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el caso de Oscar N., estuvo sujeto a un procedimiento de extradición requerido por el gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa y contra la salud, el cual fue pospuesto en 54 ocasiones por diferentes jueces, como aquí lo informó en su momento el doctor Alejandro Gertz Manero. Con respecto a Miguel Ángel N., era requerido por los delitos de asociación delictuosa contra la salud, lavado de dinero e introducción de armas de fuego. Su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones por 7 jueces. Ustedes saben el esfuerzo que realizan nuestros compañeros y compañeras de las diferentes instituciones de seguridad para llevar a cabo estas detenciones, donde muchas veces ponen en riesgo sus propias vidas. Por ello es inaceptable que órganos jurisdiccionales, cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes. El Gabinete de Seguridad, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuará con las detenciones y operaciones relevantes para continuar sacando de las calles a los generadores de violencia. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos convencidos que para disminuir la incidencia delictiva hay que detener a quienes cometen los delitos, y el ejemplo de Guanajuato es una muestra de ello. En Guanajuato, como ya lo mencionó la maestra Marcela Figueroa, desde la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, y de 3 operaciones que se hicieron de manera simultánea en 3 estados de la República a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad, observamos una disminución en el promedio diario de homicidios que pasó de 12.7 a 6.5, lo que representa una reducción de casi 50% entre febrero y abril. Los datos, y mi estimado profe, hablan de lo que siguen haciendo estos jueces. Pero por favor, déjeme aquí mismo, profe, rápidamente, apreté mal, perdóneme, aquí estamos. Rápidamente, déjeme colocar con ustedes, esto es lo que comentan de los jueces, y aquí está después lo que dice Gertz Manero. Esto es para dar contexto de la situación, ¿vale? Profe, me llama mucho la atención lo que dice Don Flowers, porque Don Flowers nos comenta que él está impedido y se ha generado una controversia después de este comentario. Déjeme ponerlo en pantalla y me gustaría saber si nos pudiera explicar, profe, qué es a lo que se refiere Don Flowers. Entonces, eso se va a sanear con la elección al Poder Judicial, se va a sanear, porque los jueces van a responder al pueblo, que es quien los eligió. Y si hay denuncias, pues por supuesto ya la pero más allá de la haga renovación que habrá con la elección, estos casos sistemáticos de liberación de gente vinculada al crimen organizado, ¿no procedería una denuncia penal o administrativa, por lo menos, ante el Consejo de la Judicatura, por su desempeño? ¿Comentar, fiscal? Buenos días. No quisiera, por favor, repetirme la pregunta. Que más allá de la renovación del Poder Judicial, en estos casos donde hay una conducta sistemática de algunos jueces de liberar a integrantes del crimen organizado, ¿no procedería una cuestión penal o administrativa, en todo caso, ante el Consejo de la Judicatura? Pero déjeme explicarle, mire,
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la única autoridad que puede realmente ejercer su función competencial a partir del momento en que se inicia un procedimiento penal son los jueces, en todas sus jerarquías, desde el juez hasta el ministro de la Corte. Es decir, no es ya la Fiscalía autoridad. Ya nosotros no somos ninguna autoridad, lo fuimos mientras hicimos la investigación. A partir del momento que judicializamos, dejamos de tener funciones de autoridad y todo lo que ocurre en el proceso corresponde a la jerarquía y a la competencia y a la obligación del juez. ¿Qué es lo que hemos encontrado y que se ha dicho el día de hoy con mucha frecuencia? Existen algunos casos como el que usted está planteando, donde nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado o un ministro. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan. Eso, en el nuevo cambio y con la democratización del sistema judicial, se acabó. Tenemos todos esos casos preparados y los vamos a llevar a cabo. No sé si con eso le quede. Entonces hay un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial. ¿Perdón? Hay un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial para proteger este tipo de conductas. Hay esos casos específicos, de acuerdo con un criterio interno del Poder Judicial que tiene muchos años, no es de ahorita. No nos permite llevar esos juicios más que cuando ellos lo autorizan. Eso va en contra de la esencia de un proceso legal de responsabilidad penal. Eso se acabó. Pero volvemos a lo mismo, son casos específicos, no es todo el Poder Judicial. Son personas que han actuado en ese ejercicio, en esas funciones, abusando de su poder y generando un posible delito. Eso se acabó y vamos a poder, a partir de este cambio, que ese sí es fundamental, vamos a poder tener esa capacidad nosotros, no como autoridad, sino como víctimas. Aprovechando que está ahí usted. Mi estimado profe, la verdad es que llegó un momento en que escuché hematopoiesis de la perífrasis verbal. ¿Nos podría ayudar a más o menos a entender un poco? Creo, a ver, déjame ver rápidamente y usted me corrige. A grandes rasgos le entiendo que al principio cuando él lleva la situación es autoridad, pero en el momento en que esto tiene que pasar para reportarlos, él deja de ser autoridad y tiene que prácticamente venir, o dice, un permiso por parte del propio, de la Suprema Corte, o qué tiene que pasar, que esto lo pasa a la Suprema Corte y ya la Suprema Corte es la responsable. Ahí me pierdo un poco. Profe, ¿nos podría ayudar? Y la otra, ¿tiene razón Gertz Manero o hay otras variables que aparte están afectando y no las comenta? Bien, profe. Voy a explicar y tal vez piensen que voy a ser un poco el abogado del diablo, pero quiero aclarar. Yo les voy a dar mi opinión desde el punto de vista como abogado penalista y como conocedor del sistema acusatorio. Y antes de que me hagan añicos en el chat, me gustaría mucho que escuchen el argumento. Pues voy a ser lo más breve y lo más didáctico posible. Hasta antes del año 2008, profe, México venía con una tradición en materia penal del sistema que se llamaba sistema inquisitivo mixto. Y este sistema en materia penal, ¿qué significaba? Que si tú te robabas un chicle, en lo que investigaban, te ibas a prisión. Si te robabas 1 millón de pesos, en lo que investigaban, te ibas a prisión. Y entonces teníamos en prisión a una persona que estaba en prisión por haberse robado un chicle y a una persona que estaba en prisión por haberse robado 1 millón de pesos. Y en el sistema inquisitivo no importa lo que te habías robado, ya fuera un chicle o 1 millón de pesos, importaba la acción,
importaba el delito. Tú robaste un chicle, vas a prisión. Tú robaste 1,000,000, vas a prisión. En el sistema inquisitivo es cuando se acuña la famosa frase de las escuelas del crimen, que eso es una falacia. Ahora, ¿qué sucede? En el año 2008 hubo una reforma en donde dejamos al sistema inquisitivo atrás y adoptamos el sistema acusatorio de corte garantista. Este sistema acusatorio de corte garantista nos dice que dentro del procedimiento, tanto el imputado como la víctima tienen derechos procesales reconocidos tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, estas liberaciones que están emitiendo los jueces en materia penal, profe, pueden ser el resultado de muchas circunstancias que en el mismo procedimiento, como abogado defensor, te vas encontrando. Te explico. Supongamos que es una persona que habla náhuatl. Y desde el momento que la detuvieron, la pusieron a disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público la pone a disposición del juez de control. Y el juez de control se percata que la persona no habla español, no habla castellano. Uh-huh. Y entonces trata de explicarle a esta persona si tuvo un intérprete. Y le pregunta, oiga, disculpe, ¿usted tuvo un intérprete? O sea, como, con señas o como sea. Y esta persona, en su poco español que pueda hablar o nulo español, le dice que no. Y entonces el juez de control va a cuestionar al Ministerio Público, oye, me traes aquí a una persona que durante todo el proceso, durante toda tu investigación, no tuvo un intérprete. Exactamente. Atentaste contra su derecho humano al acceso a la justicia. A esta persona no te puedo ratificar la detención y la tengo que poner en libertad porque no tuvo un intérprete, no habla español, no habla castellano. ¿Qué no te estás dando cuenta? Otro ejemplo. Imagínate, profe, que ahora en este sistema acusatorio de corte garantista, ya no nada más, ya no es suficiente el señalamiento. Ese que va corriendo me robó el celular. No. El Ministerio Público lo tiene que acreditar técnica y científicamente. Si no lo puede acreditar, el juez de control, la única opción que tiene es poner en libertad, profe. Muchas de estas liberaciones se pueden deber a muchas circunstancias. La primera de ellas es porque vayan carpetas de investigación mal integradas. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si tú vas a preparar unos hot cakes? Necesitas leche, huevo, harina de hot cakes y mantequilla. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si para hacer hot cakes de esos 4 ingredientes te falta uno? Por ejemplo, que te falte la harina para hot cakes y que nada más tengas el huevo, la mantequilla y la leche. Pues vas a tener un omelette muy cremoso, dulce, pero no vas a tener hot cakes porque te falta un elemento, la harina de hot cake. Es lo mismo como integrar una carpeta de investigación. Necesitas cubrir una serie de requisitos completos al 100% para que esa carpeta de investigación esté bien integrada, profe. Esté bien elaborada, esté bien hecha. Pero te voy a decir algo, profe. Los ministerios públicos tienen, cuando son detenciones en flagrancia, es decir, como se dice coloquialmente, cuando los cachan con las manos en la masa, un ministerio público tiene 48 horas, profe, para resolver. ¿Cómo puede resolver el Ministerio Público? O pone a disposición del juez de control o pone en libertad. Desde el momento mismo de la detención, profe. Pero hay un problema, profe. La Constitución dice, el Ministerio Público tiene 48 horas para poner a disposición o poner en libertad. Sí, profe, pero contemplemos algo.
esas 48 horas se van rapidísimo. Prácticamente los ministerios públicos tienen que integrar una carpeta de investigación perfecta en 24 horas, profe, cosa que es imposible. Imagínate en delitos tan complejos como un feminicidio, donde tienen que solicitar una cantidad muy específica de dictámenes periciales. Los peritos, profe, no trabajan 24 horas, tienen horario de trabajo, tienen descansos, profe. Entonces, tú le pides a un perito, a mí dime a través de un dictamen si lo hizo o no lo hizo, pero ahorita, porque nada más tengo 48 horas. El perito le va a decir, oiga, es que su dictamen y tengo 7 más, tengo 14 más. Los peritos que trabajan para fiscalías y procuradurías tienen una cantidad excesiva de trabajo, profe, excesiva. Entonces, ¿qué pasa? Con el poco tiempo que tienen los ministerios públicos, tienen que hacer milagros para integrar carpetas de investigaciones. Y desafortunadamente las carpetas de investigación a veces van mal integradas, les faltan ingredientes. Y cuando llegan al juez de control y pretenden que el juez de control valide esa carpeta de investigación, valide esa detención, el juez de control dice, ¿sabes qué? Es que tú me dices que viene por este delito, pero le falta un elemento, no me lo estás acreditando. Es mejor un inocente en la calle, profe, que un inocente en la cárcel, profesor. Porque ese es el fundamento del sistema acusatorio de corte garantista. ¿Sí? Okay. Entonces, es muy probable, porque hay muchas, por ejemplo, si desafortunadamente, si no se acredita, si el Ministerio Público no integra de manera correcta la carpeta de investigación, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que el juez ponga en libertad. Sí, porque no puede pisotear derechos ni del imputado ni de la víctima, profe. Entonces, si la carpeta, si el origen, si la columna vertebral de todo el proceso penal, que es la carpeta de investigación, va chueca, profe, va mal hecha, todo lo demás se va a caer. Entonces, es muy probable que estas liberaciones que hayan emitido los jueces de control hayan sido consecuencia de una mala integración de carpetas de investigación. Es muy probable, profe. ¿Sí? Yo no estoy diciendo, y por favor entiéndame el chat, que los jueces hagan mal su trabajo o lo hagan bien. Lo que les estoy diciendo es que el procedimiento prioriza, ¿sí? Prioriza que la gente, que un inocente esté en su casa a que esté en prisión. Porque en el sistema inquisitivo que te mencionaba al principio, se excedía de la cárcel, profe. Resulta ser que iba a dar al mismo lugar un tipo que a lo mejor se robaba un pollo rostizado porque tenía 2 días sin comer, que el tipo que se había robado 700 millones de pesos para construir casas. Entonces, lo incoherente del sistema era, oye, este cuate que se robó un pollo porque tenía dos días sin comer, lo metes al mismo lugar que un tipo desgraciado y corrupto que se robó 700 millones para la construcción de casas, pues como que hay una incoherencia. Entonces, estas liberaciones se pueden deber a muchas circunstancias. Una mala integración de la carpeta de investigación, también que en la detención o en la puesta a disposición no haya habido lectura de derechos del detenido, haya habido incomunicación, haya habido malos tratos, haya habido tortura. Y eso, profe, va en detrimento de la misma investigación. Entonces, si alguien que es detenida con violencia innecesaria, la ley nacional, y existe la ley nacional del uso de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los cuerpos de seguridad pública ya tienen un protocolo que está en esta ley nacional del uso de la fuerza. O sea, no puede llegar un policía municipal luego a soltar trancazos y a echar bala. Hay un protocolo, hay niveles, profe. La persuasión, la presencia, la persuasión, los comandos de voz,
donde el último nivel, profe, es precisamente repeler, por ejemplo, el que alguien te apunte con un arma de fuego, incluyendo si es que sea o no sea una réplica. Entonces, estas liberaciones pueden ser consecuencia de muchas cosas. También te voy a decir algo, profe. En el proceso penal acusatorio que a partir del 2008 tenemos en nuestro país y de implementación nacional a partir del 2016, hay algo en donde en el mismo sistema se prioriza. Por ejemplo, el artículo 20 de la Constitución nos habla de 4 objetos u objetivos del proceso. Uno de ellos es el esclarecimiento de los hechos, ¿sí? Que el hecho no quede impune. Proteger al inocente y, dentro de lo posible, la reparación del daño. ¿Qué quiere decir con esto? Que el objetivo del proceso penal acusatorio y oral en México no es meter a la gente a prisión. Yo a lo mejor me equivoqué, profe. A lo mejor un día me excedí de copas, me subí en mi Bocho 86, iba yo voladísimo, tu casa está al final de una curva muy cerrada, meto mi Bocho 86 con todo y bocho y salpicadera a tu sala. Y te tumbo la pared, me llevo tu sala, me llevo tu pecera, mato a tus peces, pero no maté a nadie. Puro daño material, profe. ¿Qué será de mayor utilidad para ti? ¿Que a mí me mandan a prisión 15 años por daño en propiedad ajena o que yo repare el daño material que te provoqué? Porque supongamos que tú dices hasta sus últimas consecuencias y yo me vaya 15 años a prisión por daño en propiedad ajena, pero el boquete de tu sala se va a quedar, nadie te lo va a reparar. Tú vas a tener que poner de tu bolsa para reparar ese daño. Tú de tu bolsa te vas a tener que comprar otra sala nueva. Sin embargo, a través de las soluciones alternas o de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, podemos conciliar, podemos mediar, podemos firmar un acuerdo reparatorio en donde yo me comprometa. ¿Sabes qué, Enrique? Sí, la verdad, mira, me pasé de copas, te tumbé tu barda, maté a tus peces, rompí tu pecera, hice pedazos tu sala, pero mira, soy trabajador asalariado, yo te prometo que en 6 meses, poco a poco, te voy pagando los daños que provoqué a tu casa, a tu vivienda. Podemos firmar un acuerdo reparatorio, podemos conciliar, podemos mediar, podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué será de más utilidad, profe? Que yo me vaya a 15 años por haber metido mi Bocho 86 a tu sala, a tu sala y haberte tumbado la barda, o que te repare el daño, profe. El acuerdo reparatorio. Definitivamente, profe. Así es. Entonces, actualmente estas personas que las detienen, sobre todo estamos hablando de delincuencia organizada, son muchas cosas que van implícitas, profe. La mala integración de la carpeta de investigación, que haya habido incomunicación. El artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de los derechos del detenido. Uno de esos derechos, por ejemplo, es que no lo pueden tener incomunicado, que no lo pueden tener desnudo, no le pueden quitar la ropa, no lo pueden mantener en ropa interior. Si lo van a meter a un lugar, en una retención, en detención, que por lo menos tenga los elementos de aseo personal, por lo menos. No me refiero a jabón y a desodorante, por lo menos agua potable, para poderse enjuagar, para poderse lavar las manos, un espacio para que pueda hacer sus necesidades fisiológicas. Pero si en la detención le quito la ropa, lo torturo, lo incomunico, lo meto a una mazmorra o en un rincón ahí todo oscuro, incomunicado, estoy atentando en contra de sus derechos que están contenidos en el Código Nacional, profe. Y entonces cualquier juez de control que tú pretendas hacerle la puesta a disposición de una persona que va sumamente golpeada, ¿sí? Luego estos cuates los golpean, profe. Hay policías municipales muy violentos, profe. Ya los llevan todos golpeados, desfigurados a las agencias del Ministerio Público, y el Ministerio Público le pregunta,
¿qué te pasó, amigo? ¿Y qué crees que contestan? No, pues me caí, me pegué. Y el cuate va con el labio reventado, el ojo inflamado. ¿Cómo quieres que ante la pregunta del Ministerio Público, enfrente de los dos policías municipales que te detuvieron, le diga al Ministerio Público, no, pues es que me golpearon? Acuérdate la imagen de Israel Vallarta en plena entrevista con Pablo Reina. Que hasta se muere. Exactamente. ¿Qué te Claro. pasó? No, pues es que me pegó. ¿Quién te pegó? El señor. ¿Cómo crees que una persona que la detuvieron con lujo de violencia, profe? Sí, que sus golpeadores pueden ser sus agentes aprensores, le diga frente al Ministerio Público, no, pues es que me golpearon. ¿Sabes cómo le va a ir, profe? Entonces, los ministerios públicos son muy cuidadosos en esa parte. Ya no reciben personas que vengan muy golpeadas, porque en un dictamen del médico legista en ese momento te puede decir, no, pues tiene unos raspones y tiene unas contusiones, nada grave, pero internamente no sabes si lleva un sangrado interno, si lleva un pulmón perforado por la golpiza que le propinaron, profe. Y si este tipo fallece en el separo o en la detención, la responsabilidad va a ser del Ministerio Público por haberlo recibido en esas condiciones. Entonces, todo esto, profe, juega dentro de la protección de los derechos. ¿Sí? Muchas de estas liberaciones, profe, te digo, pueden ser consecuencia de malas carpetas de investigación integradas, Profe, perdón, pero es que se vuelve muy complejo esto, entonces tendría que trabajarse desde los ministerios públicos. Sí, sí, profe. ¡Ta madre! O sea, nos falta mucho todavía por revisar. Yo te puedo decir algo, del 100% del presupuesto que tiene una fiscalía o una procuraduría, el 75% de ese presupuesto se va prácticamente en sueldos y salarios. Y entonces a la fiscalía le queda nada más un 25% para comprar reactivos para peritos, gasolina para patrullas, toda la parte operativa. Es muy poco dinero, profe. En pocas palabras, de cada 100 pesos, 75 se va para sueldos y salarios y 25 pesos para insumos, como reactivos, como... Es muy poco dinero, profe, y es demasiado el trabajo. Así Por es. eso se plantea que después de la reforma judicial viene la reforma a procuradurías y fiscalías, porque hace mucha falta. Mira, profe, son peritos que toda mi admiración, con muy poco hacen milagros, profe. Con muy poco presupuesto hacen milagros. Con muy poco presupuesto hacen cosas maravillosas. Peritos y ministerios públicos. Hay ministerios públicos muy valientes, profe, que están comprometidos con su chamba. Y hay otros más que dices, híjole, ¿qué te digo, no? Sí, claro. Pero no es malo generalizar. Ni todos los ministerios públicos son malos, ni todos son buenos. Ni todos los peritos son malos, ni todos son buenos. Pero hay gente muy valiosa en las fiscalías y en las procuradurías. Gente comprometida, profe. Yo he conocido peritos que a veces se avientan hasta 12 horas sin comer, con tal de sacar un dictamen urgente, con tal de sacar la chamba. 12 horas sin comer, conocer profe. ministerios de la misma manera, ¿eh? Ministerios públicos que inclusive, o sea, manejan las cosas que uno dice, chinga, ¿a poco sí existe o buscan? O sea, ves la diferencia de trato. Esto se nota en muchos aspectos. A mí me pasó una vez que me golpearon, ¿eh? O sabes qué, profe, hay ministerios públicos que están aquí con la torta y chambeando, ¿eh? Están aquí con la torta y pegándole. Gente comprometida. Desafortunadamente el presupuesto es muy reducido y desafortunadamente lo único que la gente ve es que el juez liberó, el Ministerio Público liberó, pero no se les explica el fondo, este fondo, profe. Es que eso es importante Desafortunadamente. porque entiendo el punto de lo que dice. Entonces, ya tomando esto, puedo entender lo que dice Gertz Manero. Pero entonces, aquí va lo que comentamos. Sí, pero hay más variables. O sea, sí se liberó, pero hay que ver el fondo. ¿Por qué pueden ser demasiadas variables? Incluso, aquí hay algo bien importante. Haciendo su chamba, se vuelve complicado por tiempos, por presupuesto. Ahora, de forma mañosa, está cañón. ¿Qué es a lo que voy?
que debería, sí se te requiere la reforma, porque lo que tendríamos que tener sería un movimiento, una forma de llevar esto, un procedimiento, fiscalías, ministerios, que permita que sea lo óptimo para llevarlo, de tal manera que hagamos esto, tengamos que hacer acorralar a que los casos o a que se suelten que las variables o los casos que se puedan, se intenten hacer güeyes, corromper algo por el estilo, se reduzcan. Pero si de por sí es complicado de la forma normal, pues es, con todo respeto, veo una manera muy fácil de que alguien en un movimiento de corrupción se haga güey para justificar las carpetas que no entren de esa manera. Porque ahorita dice Gertz Manero, pues es que no se da, sí llegan y le dicen, sí, ¿sabe qué? Don Flowers, pero hay un problema, Don Flowers. La carpeta no vino bien por este pedo. Don Flowers, la carpeta no vino bien por esta madre. O sea, tuve que liberar a este güey, pero sigo mi procedimiento, sigo lo que tengo que hacer, pero esto está mal hecho. Tal vez a propósito, ¿no? Pero nuestro procedimiento no nos permite taponear esto, reducir este tipo de situaciones. Uy, profe, qué bueno que lo explica, porque nos da una dimensión, no de esto que solamente dice Gertz Manero, sino de lo complicado en general, por eso la reforma también, o sea, como primer paso, pero hay un segundo paso profundo que es importantísimo, porque si este segundo paso no se hace, seguiremos arrastrando todavía muchas cadenas, muchos errores. No, pues con esta explicación se rifó el físico, profe, porque nos abre, bueno, no sé para ustedes, a mí me abre el panorama. La verdad es que uy. Sí, Marisol, de acuerdo contigo. Chava, abrazo muy grande. Es a lo que voy, es que se puede permitir eso o se puede facilitar porque el proceso es limitado, es complicado. O sea, para hacer tu proceso normal, para hacer tu trabajo bien, hay un cronómetro y te dicen, ¿sabes qué? Requieres excavar, güey, y tiene una cuchara y tienes que excavar dos, y enterrar a alguien. Puta madre, pues ¿en cuánto tiempo? No, imagínate, profe, que tienes 48 horas para integrar la carpeta de investigación de un homicidio o de un feminicidio. Exacto. 48 horas es nada, profe. Es nada. Es nada, profe. Y los ministerios públicos corren a contrarreloj. Sí, a contrarreloj, profe. Entonces, yo te lo digo desde la perspectiva en que desafortunadamente la posición de Ministerio Público o de juez es complicada, es muy compleja, profe. Hay ministerios públicos que los han asesinado por hacer su chamba. Hay ministerios públicos que están amenazados de muerte, profe. Sí, lo mismo que jueces, lo mismo que fiscales y procuradores. Bueno, profe, o sea, desde una posición al propio ministerio y ahí se los han chingado. A rematar, sí, cierto, profe. Entonces, a veces es que también falta decir el contexto, porque decir es que el juez liberó, bueno, pero ¿por qué liberó? ¿Por qué liberó? Okay, exacto. Dime el fondo, ¿qué pasó? ¿Quién falló? ¿Falló el Ministerio Público? ¿Falló un perito? ¿Faltó un dictamen? Dime qué falló. No me digas que el juez liberó. El juez dio una resolución. El juez liberó, pero por alguna circunstancia. ¿Sí? Ahora, si Gertz Manero dice, no, es que a los 10 segundos de empezar la audiencia, el juez luego lo liberó. Yo ahí te diría, oiga, profe, ¿sabes qué? Eso está muy raro. 10 segundos de audiencia y luego liberó. No escuchó ningún argumento y luego puso en libertad. Eso huele raro. Pero si escuchamos, si vemos la grabación, si conocemos toda la historia, profe, vamos a saber por qué un juez liberó. Porque, profe, este procedimiento prioriza. O sea, si teniendo este procedimiento, a veces tenemos a gente inocente en la cárcel, profe. Exacto, o sea, lo que voy. Sí, buen punto, exactamente. Sí. Entonces, yo no digo que existan ciertas situaciones raras, ¿sale? No voy a hablar de corrupción porque no tengo elementos ni tengo nada. Situaciones raras. Pero
en la mayoría de los casos, profe, es que todo es una cadena. Policías mal pagados y mal capacitados. Ministerios públicos con demasiada presión. No te voy a decir en qué fiscalía para no meterme en problemas, profe. Pero hay una fiscalía que a sus ministerios públicos, cuando llegan al trabajo, les piden que manden la ubicación en tiempo real por WhatsApp. Si van a salir a realizar algún acto de investigación o algún tema relacionado con su función como ministerios públicos, les dicen, ¿a dónde vas? ¿Qué tiempo? Ok, cuando llegues al lugar, me mandas tu ubicación en tiempo real y cuando te regreses, me mandas tu ubicación en tiempo real. O sea, lo están monitoreando, profe. O sea, Parece acoso. les ponen cámaras, profe. O sea, dices, caray, está medio canijo, ¿no? Y Los es que hay algo ministerios aquí, públicos. profe, nos está dimensionando lo que falta, o sea, lo complicado que es la parte del Poder Judicial para que la gente lo dimensione. Ese comentario me gusta mucho de Asmi. La reforma al Poder Judicial apenas es la punta del iceberg. Para que esto funcione, se necesita una gran reforma en fiscalías y procuradurías. ¿Sí? Que bueno, había comentado la doctora que sí se va a buscar hacer la reforma, ¿no? Sí. Lo De hecho, ya que no sé. anunció que después de esta reforma viene la reforma a procuradurías y fiscalías. Y hace mucha falta, profe. Hace mucha falta. Ah, profe, es que nos abre el panorama y ojo, aquí hay algo que me llama, yo cierro con este tema. Siempre que uno revisa las cosas, o bueno, por lo menos cuando nos metimos a la parte de auditorías, cuando estamos trabajando en partes de calidad, uno tiene que revisar lo que se llama el famoso worst case, que es el peor caso. Lo normal, para traducirlo de esa manera, y the better case, cuál sería el caso, el mejor caso o el ideal para muchos, y el standard case, o los casos estándares. No estoy hablando del better case, que es utópico en muchos casos. En muchas situaciones, estoy hablando de los estándares. Si llevando una situación estándar se vuelve complicado, tenemos una tendencia a tener muchos worst case, muchos casos erróneos. O sea, está cabrón, está cabrón. O sea, reitero, entiendo lo que dice Gertz Manero, pero no hay elementos para arropar el proceso, profe. Está complicado, está limitado en tiempos, en muchas cosas. No, sí está canijo, ¿eh? En presupuesto, así es. Uy, profe, no sé si quiere agregar algo más en este tema, profe, por favor. Es que es algo muy complejo, profe. Este tema es muy complejo porque en el fragor de la discusión, en el calor de la discusión del Poder Judicial, entonces toda la culpa la tienen los jueces. No, es que hay un fondo. Los ministerios públicos, profe, tienen horario de entrada, pero no de salida, profe. Y los ministerios públicos, hombres o mujeres, son papás, son mamás, tienen hijos, son mamás, ministerios públicos que quieren ir a lo mejor al Festival de las Madres, pero no pueden por el trabajo. Son papás que quieren ir a un Festival de del Padre, no pueden por el trabajo. ¿Dónde quedan sus derechos laborales? Muchos de ellos, discúlpame, profe, al ser empleados de confianza, no tienen garantizada la protección de la seguridad social, profe. No tienen IMSS, no tienen ISSSTE, ¿sí? Es correcto. Están sometidos a tanto estrés, profe, que hombres se quedan calvos, hipertensos, diabéticos, Paros cardíacos, hay muchos casos también. se han infartado, profe, se han infartado. Es demasiado estrés, demasiada presión. Los tratan, profe, discúlpame, pero los tratan de una manera. Entonces, esta reforma a las fiscalías y las procuradurías tiene que ir por un cambio de fondo del trato que se le da al Ministerio Público, profe. Para tener hasta un mejor resultado, ¿de acuerdo con usted? Les han dado derrames cerebrales por el estrés, profe. Sí, ahí trabajando, están trabajando y se les empieza a escurrir la cara, profe. Y corre al hospital, pues está un derrame, mi hermano. Por eso la gente no ve, o sea, desafortunadamente lo que los medios de comunicación y la gente dice
es que liberan, pero hay que entender el contexto, profe. O sea, esto lleva un fondo muy profundo que sí necesita ser exhibido y que se explique. Uy, profe, pues después de esto nos acaba de abrir el panorama de una manera cañoncísima y se lo agradezco. Por eso les digo, por eso está el profe, el rey de las exclusivas. A ver, una explicación de este nivel aquí con el profe en Estudio 04. Y se lo agradezco muchísimo, profe. Profe, sé que es tarde. Le quisiera pedir que me regalara 5 minutitos. Nada más para saber de una manera simple, si me lo permite, si así se puede, una situación que está pasando en el INE y que se ha hablado lo que está sucediendo con el Senado de la República, con los representantes de las cámaras y con la respuesta que está dando el INE. Solamente si nos pudiera ayudar a aclarar esa situación. Si me lo permite, profe, nada más rápidamente pongo la cortinilla y nos vamos con ese tema para finalizar, porque ya es tarde, pero lo traíamos ahí, no quisiera dejarlo pasar si me lo permite.